Continuamos nuestro tema de diseño de filtros con el diseño de filtros FIR mediante aproximaciones óptimas. La pregunta aquí sería, pues, ¿cuál es el mejor filtro que puedo obtener para un orden de filtros dado? El orden de filtro ya hemos visto que es la longitud del filtro y está determinando cuál es el número de operaciones que podemos permitirnos. Entonces la pregunta es, si yo solamente puedo hacer 50 operaciones para producir cada muestra, ¿cuál es el mejor filtro que puedo obtener para unas determinadas especificaciones? Eh, Aquí lo que pasa es que la solución depende de cuál es tu definición de mejor. Por ejemplo, si la respuesta al impulso deseada es una cierta h sub d de n, pues y nosotros solamente podemos permitirnos 50 muestras, pues si nuestro criterio de mejor es que el error cuadrático medio entre la respuesta en frecuencia deseada y la respuesta que nosotros podemos permitirnos integrada a lo largo de todo el eje de frecuencias, pues lo que queremos es que sea mínima, pues el mejor filtro que podemos coger es el que recorta el h sub d a las 50 primeras muestras. Eso es lo que tenemos puesto en esta ecuación. Otra solución es, bueno, pues queremos algo que minimice el error máximo, o sea, que no tenga errores pequeños a lo largo de casi todo el eje de frecuencias, pero haya una frecuencia que sea extremadamente grande. Eso es lo que dice el algoritmo de Parks-McClellan, o sea, que no queremos errores grandes a ninguna frecuencia, sino que el error máximo que cometamos pues sea lo más pequeño posible. ¿De dónde viene este algoritmo? Bueno, pues el algoritmo viene de un artículo que inicialmente publicó Oppenheim, que es el que vosotros estáis estudiando en vuestro libro. Bueno, pues este era un ingeniero norteamericano que trabajaba en el MIT y que publicó en el año 71 un determinado artículo sobre cómo diseñar filtros FIR. Este artículo pues lo leyó Thomas Parks, que trabajaba en la Universidad de Cornell, y entonces pues lo propuso en clase para que los alumnos lo implementaran. Cuando lo implementó uno de los alumnos fue McClellan, y McClellan pues se dio cuenta que el algoritmo que había propuesto Oppenheim pues tenía un cierto problema, entonces vieron cómo resolverlo. Y al final pues de la resolución junto de McClellan junto con su profesor Parks, pues sacaron este algoritmo que es uno de los más potentes actualmente y de los más utilizados para el diseño de filtros. Una de las herramientas que utilizaron para poder resolver su problema fue un algoritmo de un matemático ruso, se llamaba Eugeni Remez, que se llama el algoritmo de Remez de intercambio, y luego veremos un poco cuál es la idea. Bueno, pues en este diseño de filtros, la idea subyacente es la que os proponía antes. Yo voy a tener una respuesta en frecuencia deseada, voy a tener una respuesta en frecuencia que yo voy a poder reproducir y voy a tener un error entre ellas. Bueno, pues lo que quiero es que el error máximo que yo cometa, esto es lo que representa aquí este máximo, pues sea lo menor posible. Este es el mínimo, o sea que el error máximo sea lo más pequeño posible. Y voy a ir jugando con la HDN, que es la que determina esta respuesta en frecuencia que yo puedo conseguir, de tal forma que el error máximo sea lo más pequeño. Además, voy a introducir una función de peso que me va a permitir pues dar más peso a unas zonas en frecuencia o a otras. Y eso es lo que nos va luego a permitir el tener diferentes rizados en la banda de paso y en la banda de rechazo. Bueno, pues la solución es lo que en matemáticas se conoce como el teorema de la alternancia. Y vamos a formularlo de forma bastante matemática para que veáis también cómo, pues con una mentalidad un poco abierta, pues podemos coger resultados de aparentemente cosas que no tienen mucho que ver con nuestro problema, pero si interpretamos cada uno de los términos de forma adecuada, pues vemos que es precisamente ese era nuestro problema y podemos buscar soluciones de acuerdo a ese teorema o esa nueva cosa que hemos encontrado en otro campo. Entonces, el teorema de alternancia dice que sea un conjunto cerrado y acotado, que cerrado y acotado es la definición de compacto en el conjunto de los reales, sea P sub R de x un polinomio de grado R y f de x una función continua en A. P sub R va a ser con lo que nosotros vamos a aproximar y f de x va a ser la función que nosotros queremos, a la que queremos acercarnos. La diferencia, pues vamos a
marcarla por una función de error e sub r, la r pues porque hemos aproximado con un polinomio de grado r, donde tenemos pues la función que queremos aproximar y nuestro aproximante. Y luego pues le vamos a dar un cierto peso a cada una de las frecuencias aquí están determinadas por las x, bueno pues esta sería la función de peso. Y consideramos la norma del máximo. La norma del máximo es aquella norma que, igual que se define la norma de un vector, o que es la longitud de ese vector, pues podemos definir la longitud, entre comillas, de una función. Y la longitud de una función se puede definir, existen muchas definiciones, pero una de ellas es que es el máximo para todos los valores del dominio de esa función del valor absoluto de esa función. Y esto es una norma en el espacio de las funciones continuas en A. Entonces, si P sub r es el único polinomio de grado r que minimiza, entonces P sub r es el único polinomio de grado r que minimiza este error con la norma del infinito, si y solo si E sub r tiene al menos r más 2 valores en A, tales que están ordenados y se va alternando, por eso de ahí viene el nombre de teorema de alternancia, de forma que el error en un punto es el máximo error que nos permiten y en el punto siguiente es menos ese error y luego más ese error, menos ese error, etcétera. Y así para todos los puntos que hemos definido aquí. Bueno, pues si ahora eso lo aplicamos a nuestro problema, vemos que precisamente ese es nuestro problema. O sea, tenemos, esta es la función de peso, esta es la función de que nosotros podemos aproximar y esta va a ser la que juega el papel de P sub r de x. Luego ya sabemos que esta va a tener que ser un polinomio. La x es la frecuencia. La frecuencia tiene que estar, habíamos dicho que x aquí tenía que pertenecer a un conjunto cerrado y acotado. Bueno, aquí lo pertenece, la frecuencia pertenece a un conjunto que está entre 0 y pi, que es cerrado y acotado. Y esta es la función de transferencia, la respuesta en frecuencia que nosotros queremos aproximar. Y lo que queremos es que tengamos el menor error posible, pero el menor error posible será el mínimo con respecto a h y de la norma del infinito de esta función. Y esta función hemos visto ya que la norma del infinito de una función se refiere como un máximo, es decir, que esta definición encaja perfectamente con esta que teníamos aquí arriba. Bueno, pues vamos a ver cuál es nuestro polinomio. Vamos a suponer que tenemos un filtro FIR de fase lineal de tipo 1 y lo vamos a poner con simetría con respecto al 0. Y si ese sistema sabemos que no es causal, luego para hacerlo causal, pues es trivial, simplemente le metemos un retardo de L muestra y ya lo tenemos causal. Bueno, pues ¿cuál sería la respuesta en frecuencia? Pues sería la h de n que nosotros hayamos puesto y como solamente tiene muestras de menos L hasta L, pues sería la transforma de Fourier de esta h de n considerando solamente las muestras de menos L hasta L, puesto que el resto van a ser 0. La muestra central no tiene una muestra simétrica, pero todas las demás sí. H de 1 es igual que H de menos 1 y H de 2 igual que H de menos 2. Pues dejamos la H de 0 fuera y la H de 1 la agrupamos con la H de menos 1 y nos queda un 2 coseno de omega n de aquí. De esta exponencial compleja nos quedaría 2 coseno de omega n por la H de 1. Luego 2 por H de 2 por coseno de omega 2 y etcétera. Ahora tenemos una expresión que tiene un término que no tiene cosenos y un término que va teniendo coseno de omega n. Bueno, pues nos vamos a los polinomios de Chebyshev, que ya lo habíamos visto en alguna sesión anterior, y nos acordamos de que la definición del polinomio de Chebyshev, una de ellas era que era el coseno de n por el arco coseno de x. Bueno, ¿qué x puedo dar yo de forma que aquí me quede coseno de omega n? Bueno, pues si yo doy x igual al coseno de omega, pues tendría arco coseno del coseno de omega, pero eso es omega. Luego lo que me queda es coseno de n omega, que es precisamente lo que tenemos aquí. Luego esta expresión será h de 0, que se queda igual, y luego los coeficientes que son los mismos, pero el coseno de omega n lo sustituyo por el polinomio Chebyshev de primer orden, de grado n, evaluado en coseno de omega. Y ahora me acuerdo que esta era una de las definiciones de polinomio de Chebyshev, pero el polinomio de Chebyshev es un polinomio. Es decir, que yo lo puedo expresar de forma así, como x menos una serie de valores y una multiplicación de este tipo de monomios.
Bueno, pues al final lo que me va a quedar va a ser, cuando yo multiplique todos los monomios, pues va a ser unos ciertos coeficientes por el coseno de omega elevado a n. Hemos dicho que esta es la x, luego la x me va a quedar un polinomio de grado n en x, pero como mi x es coseno de omega, pues me quedará un polinomio de grado n en coseno de omega. El grado total, pues el grado total, como iba desde 1 hasta l, el término más alto que voy a tener va a ser el de L, luego esto va a ser al final un polinomio de grado L en coseno de omega. Si yo ahora hago el cambio de variable x igual al coseno de omega, pues me queda que es un polinomio en x. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos diseñar un filtro paso bajo de acuerdo al criterio de Parkes-McLeod y estas son nuestras especificaciones. Vamos a tener un rizado delta 1 en la banda de paso y un rizado delta 2 en la banda de rechazo. En la banda de paso, además, vamos a tener pues una serie de frecuencias que son las que marcan la alternancia, es decir, aquí tenemos menos el error máximo, aquí más el error máximo, menos el error máximo, y en la banda de rechazo tenemos lo mismo, más el error máximo, menos el error máximo, más, menos, así. ¿Cuáles son la función de peso? Pues la función de peso, como ahora tenemos dos deltas diferentes, pues calculamos el cociente entre las dos, de forma que le demos más peso a una zona u otra dependiendo de quién sea delta 2 y delta 1. Esto es lo que nos permite jugar un poco con esa deltas diferentes, de forma que para el teorema de la alternancia pues sea un poco transparente. Luego hemos acordado ya que nuestro polinomio que nosotros vamos a poder reproducir pues va a ser un polinomio en x, que va a ser un polinomio en grado L, pero la x será coseno de omega, luego será un polinomio de grado L en coseno de omega. Y ahora si sustituyo pues la h pues por su valor, aquí tendríamos, esta sería el criterio que teníamos antes, y ahora esta sería la h sustituida por su valor. Para aplicar el teorema de alternancia, pues normalmente estamos más acostumbrados a pensar en x que a pensar en frecuencia. Luego vamos a hacer el cambio de variable x igual al coseno de omega. Esta era nuestra función de peso definida en omega, o sea que en la banda de paso tenía un cierto valor y en la banda de rechazo tenía otro. Y la función deseada, a la que queríamos aproximarnos, que iba a ser un filtro paso bajo ideal, pues va a tener un valor en la banda de paso y otro valor en la banda de rechazo. Bueno, pues cuando yo hago el cambio de variable x igual a coseno de omega, lo que tendré que hacer será cambiar la variable de aquí, de omega, a x. Vamos a ver cómo hago esto. Pues aquí yo tengo algo definido entre 0 y omega p. Es que en omega, este es el eje omega, pues este estaría entre 0 y omega p. Pero como voy a pintar aquí el coseno de omega. Coseno de omega entre 0 y pi, pues está definido entre 1 y menos 1. Bueno, pues entre 0 y omega p, ¿qué valores tiene x? Pues la x en esta banda lo que tiene son valores entre coseno de omega p y 1. Es decir, que la función vale lo mismo, delta 2 partido de delta 1, pero ahora entre coseno de omega p y 1. Por debajo, la banda de rechazo, pues la banda de rechazo pasa un poco igual. ¿Qué valores entre omega s y pi, qué valores tiene la x? Pues entre coseno de omega s y menos 1. Es decir, menos 1 además es menor que el coseno de omega s, luego será para x entre menos 1 y el coseno de omega s, pues la función de peso vale 1, igual que valía en esta banda de aquí. La función deseada, pues exactamente igual, los valores no varían y las bandas de paso y de rechazo pues se modifican de forma idéntica a como se estaban modificando para los pesos. Ahora, yo tenía aquí una función de peso definida en omega, pues aquí tengo una función de peso definida en x. Aquí tenía un polinomio en coseno de omega, aquí tengo un polinomio en x. Y aquí tenía una función deseada en omega, pues aquí tendré una función deseada en x. ¿Qué es lo que me dice el teorema de alternancia? Pues que el teorema de alternancia, que si yo tengo un polinomio de grado L, en este caso 5, pues tengo que tener por lo menos L más 2 alternancias. Por lo menos o como mucho. Veremos que como mucho serán L más 3. ¿Dónde están estas L más 2 alternancias? Pues yo voy a tener un polinomio en coseno de omega de tal forma que va a tener una serie de puntos, una serie de frecuencias a las que toca
a las especificaciones. Es decir, aquí tengo un punto que vale menos el error máximo, aquí tendré otro punto que valdrá más el error máximo, menos el error máximo, más, menos, más y menos. Si tengo L igual a 5, pues lo máximo que podré tener será L más 2 o L más 3 alternancia. Aquí en este caso pues estamos pintando L más 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, L más 2 alternancias. ¿Es la única forma? No. También puedo, fijaos, aquí estaba forzando a que tocara a la especificación en este último punto, pero podría hacerlo que tocara al principio. Entonces, si lo toca al principio, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta séptima no tiene por qué coincidir exactamente con la última frecuencia pi. Y puedo hacer que toquen los dos puntos. Por eso tengo L más 3. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no puedo tener más. Eso es lo que me dice el teorema de alternancia. Bueno. ¿De dónde saco las L más 3? Bueno, pues si yo tengo un polinomio de grado L, yo sé que tengo L-1 extremos. Por ejemplo, tenemos un polinomio de grado 2, pues tiene un único mínimo. Si tenemos un polinomio de grado 3, pues tendrá dos óptimos, ¿no? Un mínimo y un máximo. Si tengo un polinomio de grado L, pues tendré L-1. A estos L-1 extremos le tengo que sumar 4 valores que yo también puedo forzar debido a esa forma de conjunto compacto que tiene el soporte, ¿no? Entonces, yo puedo obligar a que la función pase por un determinado punto, aunque no sea extremo. Por ejemplo, aquí la función pues seguiría hacia acá, pero claro, como yo he recortado, pues si considero únicamente esta banda de frecuencia, este punto es un extremo, aunque no es un extremo derivable, igual que este, por ejemplo. Este es un extremo derivable, este no sería un extremo derivable, puesto que a la izquierda de ese punto pues no está definida la función. Entonces hay 4 puntos que son los comienzos y finales de cada una de las bandas. Serían de la banda de paso aquí y aquí, y de la banda de rechazo aquí y aquí. Entonces tengo 4 puntos extra, además de los L-1 máximos extremos que me da el hecho de ser un polinomio de grado L, con lo que en total tengo L más 3 posibles extremos como mucho. ¿Cómo sacaría yo esos extremos? Bueno, pues en principio lo que tendría que hacer es, si yo sé cuáles son esas frecuencias donde va a tocar a las especificaciones, pues lo único que tengo que hacer es plantear un sistema de ecuaciones. Entonces tendría, supongamos que esta sería omega 1, omega 2, omega 3. Bueno, pues en omega 1 y en cada omega i en general, pues en omega 1 tendría la función de peso, luego lo que yo puedo conseguir evaluado en omega 1. Luego lo que yo quiero conseguir, que sería la h sub d evaluada en omega 1. Y luego, como sé que es un extremo, pues tendré que o bien vale delta o bien vale menos delta. Bueno, pues aquí tendríamos este menos 1 elevado a i más 1, pues lo que va dando cuenta es de esa alternancia que va teniendo entre más y menos delta. Y esto, pues lo puedo plantear como un sistema de ecuaciones. Entonces, además es un sistema de ecuaciones lineal, ¿no? Fijaos cómo las incógnitas aquí serían la a sub n y la delta. Bueno, pues la a sub n y la delta dependen o sea, la ecuación utiliza a sub n y delta de forma lineal. La forma de plantear esto como una matriz, pues sería, me llevo la omega, la w, me la llevo aquí dividiendo, este menos 1 y más 1 delta dividido por la w me lo traigo al otro lado, a la izquierda, porque esto, puesto que es una incógnita, y la h sub d, que son las términos independientes, me lo traería a la derecha. Y si ahora lo expreso todo de forma de matriz, pues tendría los coeficientes que van acompañando a la sub 0, pero la sub 0 siempre es coseno de omega elevado a 0, que siempre es 1, pues será una columna de unos. Luego los coeficientes que van acompañando a la sub 1, pues será, como n es igual a 1, pues será coseno de omega 1, coseno de omega 2, etcétera, elevado a n, que n vale 1, luego será coseno de omega 1, coseno de omega 2, hasta la última frecuencia. Luego los que acompañan a la sub 2, los que acompañan a la sub 2 será coseno de omega 1 cuadrado, coseno de omega 2 cuadrado, etcétera, que sería esta columna. Luego así continuaría con todos los a's y luego tendría los coeficientes que acompañan a la delta, que esa delta, recordad que me la ha traído a este lado dividiendo, perdón, restando. Bueno, pues estos serían los coeficientes y luego los términos independientes que me lo he traído a la derecha. Aquí tendrían los términos independientes.
Bueno, ¿dónde está el problema de esto? Pues que yo, claro, cuando me dicen las especificaciones, yo no sé exactamente dónde van a estar estas frecuencias en las que se van a tocar exactamente a las especificaciones. Entonces, si yo lo supiera, podría resolver este sistema de ecuaciones y tendría automáticamente los as, y a partir de los as podría sacar la HDN. Pero como no los conozco, pues, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues esto es lo que resolvieron Parks McClellan y es lo que se llama el algoritmo iterativo de Remez. Nosotros partimos de una cierta suposición de cuáles van a ser esos puntos donde se va a tocar. A partir de esos puntos donde yo supongo dónde va a tocar, calculo una delta. Que para calcular esta delta necesito una serie de factores auxiliares, que llamo gamma i, que utilizan los puntos que acabo de definir, con lo cual todo esto es computable y al final calculo las gammas, con las gammas evalúo estas h sub d y estas pesos, o sea, todo es calculable y al final me sale la delta. Luego voy a ver cuáles eran las h sub d, las h deseadas en esos puntos. Bueno, pues utilizo otra serie de valores auxiliares y calculo la diferencia entre lo que yo soy capaz de reproducir y lo que yo deseaba. Si el error que yo encuentro es mayor que delta, que esta delta que yo quiero, bueno, pues entonces lo que hago es que muevo un poco los omega i, que son los puntos donde va a tocar a las especificaciones, eh, compruebo si de nuevo cambiaron los extremos. Si sí cambiaron los extremos, entonces me vuelvo aquí y vuelvo a recalcular. Que no, pues ya he terminado, ya ha convergido a la solución final. Este algoritmo, lo único que me interesa es que cojáis un poco cuál es la idea de cómo se utiliza. Luego en la práctica, pues siempre se utilizará a través del ordenador y vosotros no tendréis que implementarlo. Veamos un ejemplo. Bueno, pues vamos a coger delta 1 igual a delta 2 igual a 0,05. Vamos a coger una frecuencia de paso, el límite de la frecuencia de paso 0,3, el comienzo de la frecuencia de la banda de rechazo de 0,4. Bueno, pues ahora estas frecuencias están normalizadas entre 0 y 0,5, que nosotros normalmente normalizamos entre 0 y pi. Luego, si yo quiero pasar de estas frecuencias normalizadas que están como máximo 0,5 a las que normalmente utilizamos, que están en pi, pues lo que tengo que hacer es multiplicar estas frecuencias por 2pi. Bueno, pues una vez que tengo hecho eso, ahora le pido al algoritmo que me diseñe cuáles son los coeficientes y me devuelve que esta es la función que efectivamente tiene una serie de alternancias, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y luego esta es su respuesta en fase, esta es su respuesta al impulso, que vemos que tiene efectivamente 1, 2, 3, 4 y 5 muestras diferentes de 0 y además diferentes de la muestra central. Este sería el diagrama de polos y ceros del filtro. Tiene 10 polos concentrados en el origen. Estos 10 corresponde a 2 por 5, que sería el grado del polinomio. Y luego los ceros pues, se encuentran distribuidos de esta forma. ¿Puedo yo averiguar a partir de este diagrama de polos y ceros que esto es un filtro paso bajo? Pues sí, sí, vemos que las frecuencias bajas son capaces de pasar, además tiene un filtro paso bajo, una frecuencia de corte bastante alta, porque fijaos como el primer cero sobre el círculo unidad pues está a bastante alta frecuencia, ¿no? Bueno, lo que tenéis como ejercicio aquí es que repitáis este ejercicio y os metáis en MATLAB, diseñéis este filtro con el algoritmo de Parks-McClellan. Otra aproximación posible, pues yo podría coger y querer diseñar un filtro deseado que tenga una respuesta en frecuencia deseada que sea muy compleja. Por ejemplo, imaginaos esta curva azul que yo tengo como respuesta deseada, ¿no? Aquí lo he pintado entre 0 y 2pi, la frecuencia central. O sea, la frecuencia, baja frecuencia sería 0. O sea, fijaos que esto es un filtro paso banda, pero luego tiene otra banda. Esta banda pues tiene una forma triangular, aquí tiene una forma constante. Luego tiene un rechazo banda, luego otras bandas que pasan, además con diferentes amplitudes. Esto para los algoritmos tradicionales pues es un poco complejo de diseñar. Sin embargo, existen algoritmos que se pueden adaptar a esto muy bien. Por ejemplo, yo puedo coger un filtro inicial al azar.
que me da esta respuesta en frecuencia, por ejemplo, la verde. Lo que he pintado aquí punteado es la tolerancia en cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, pues ¿cumplo las especificaciones en frecuencia? Evidentemente no. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser multiplicar cada h por un factor, por un número en fraccionario, de tal forma que si yo, esta es la respuesta en frecuencia que tengo a esta frecuencia, pues al multiplicarla después por ese otro número, me la lleve dentro de la banda que me permiten, o sea, ese respuesta en frecuencia deseada más menos delta. Bueno, pues lo multiplico por ese número, cada una de las frecuencias, y ahora sí que cumpliría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora cuando yo haga transformada de Fourier inversa, pues probablemente tenga una respuesta muy amplia, o sea, con un soporte muy largo. Otra de las restricciones no solamente es que tenga una respuesta en frecuencia deseada, sino que además tenga un soporte finito, digamos un soporte limitado por el usuario. Pues me dicen, como máximo tienes que tener n muestras. Claro, cuando yo he hecho aquí la transformada de Fourier inversa, probablemente pues no cumpla esas n muestras. Bueno, porque lo que voy a hacer aquí es imponer la restricción en el dominio del tiempo, es decir, poner todas las muestras a partir de h de n a partir de n mayúscula, las pongo a cero. Claro que si yo ahora hago otra forma de Fourier, pues de nuevo no cumplo las especificaciones, pero ahora no va a ser tan evidente como teníamos en este caso primero, que era la primera iteración. O sea que ahora yo ya había conseguido meterlo aquí, por culpa de haber puesto las muestras a cero en el tiempo, pues a lo mejor se me sale un poco de esta banda. Bueno, pues vuelvo a multiplicarla por un número para meterla dentro de la banda. Vuelvo a hacer transformada de Fourier inversa. Veo que hay algunas muestras que se me han salido, o sea, a partir de n mayúscula que no son cero, las pongo a cero y voy así iterando hasta que el algoritmo converja. Bueno, pues veis aquí el resultado. Esta era la respuesta que yo quería, la ideal. La azul no. La azul, si hago transformada de Fourier inversa, pues tengo una respuesta al impulso que no es despreciable, o sea, tiene aquí 600 muestras. Bueno, pues a base de ir iterando e imponiendo las condiciones en Fourier y luego en el tiempo, pues veis cómo al final tengo esta respuesta verde. Esta respuesta verde cumple las especificaciones en frecuencia. Además veis cómo va alternando entre el error máximo y el error mínimo dentro de cada una de las bandas, incluso en estas bandas triangulares. Y luego, si hacemos la transforma de Fourier inversa y nos vamos al dominio del tiempo, pues lo que tengo es que la respuesta verde efectivamente dura solamente 100 muestras, que era la restricción en el tiempo que yo le había impuesto a este filtro. Y si hacemos un zoom de las 100 primeras muestras, pues esta sería la respuesta al impulso de ese filtro. Veis que son respuestas al impulso muy complejas, pero también porque corresponden a respuestas en frecuencia muy complejas. Lo bueno que tiene este algoritmo de diseño de filtro es que es muy potente y te permite adaptarte a casi cualquier respuesta en frecuencia de una forma relativamente sencilla. Este algoritmo, si queréis, podéis implementarlo, porque es muy sencillo de implementar. Como último punto del tema, lo que vamos a ver son las transformaciones en frecuencia. Siempre hemos dicho a lo largo del tema y desde el principio que íbamos a centrarnos solamente en los filtros paso bajo, porque los filtros paso alto o paso banda podíamos conseguirlo a partir de transformaciones de los filtros paso bajo. ¿Qué transformaciones son esas? Pues estas que tenéis aquí. Por ejemplo, si yo quiero pasar de un filtro paso bajo a un filtro paso alto, pues lo que tengo que sustituir es la z-1 por este valor. Este valor, luego lo vamos a ver, utiliza una A, que esa es un parámetro que se define en función de la frecuencia de corte que tú habías utilizado para diseñar tu filtro paso bajo y la nueva frecuencia de corte de tu filtro paso alto. Si tengo un filtro paso bajo y lo quiero convertir en un filtro paso banda, pues hago esta otra transformación de frecuencia, donde utilizo a sub 1 y a sub 2. A sub 1 y a sub 2 lo tenéis aquí definidas y hacen uso de K y de alfa. Estos son dos variables auxiliares que, bueno, pues que tenéis aquí y que utilizan pues las frecuencias de corte nuevas del filtro paso banda y la frecuencia de corte del filtro paso bajo original. Y si tengo un filtro paso bajo y lo quiero pasar a otro filtro paso bajo, pero con una frecuencia diferente, bueno, pues esta sería la nueva frecuencia diferente. Con esta frecuencia diferente y con la frecuencia anterior, pues calcularía un parámetro A y hago de nuevo un cambio de variable y obtendría el nuevo filtro. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Supongamos que tengamos un filtro paso bajo
que tiene pues tres coeficientes, b sub 0, b sub 1 y a sub 1, es un filtro de orden 1. Bueno, pues vamos a pasarlo a un filtro paso alto. Bueno, pues hago el cambio de variable, donde z-1 lo varío por z-1 más a 1 más a z-1, que sería este de aquí, en el que se me ha olvidado poner el menos, ¿no? O sea, aquí faltaría un menos. Después de hacer la sustitución, pues donde ponga z-1, yo pongo toda esta expresión, opero y al final llego a una cierta expresión que depende de los b sub 0, b sub 1 y a sub 1 anteriores, como es lógico, y además de ese nuevo parámetro a, que es el que teníamos aquí definido en la transformación de filtros paso bajo a filtros paso alto. O sea que aquí lo único que necesito es saber de dónde partía, que era la omega p, y cuál es el nuevo filtro que quiero, la nueva frecuencia de corte de mi filtro. Bueno, vamos a diseñar, vamos a poner b sub 0, b sub 1 y a sub 1 como un filtro de Butterworth de orden 1, que ya sabéis qué es lo que significa, con una frecuencia de corte de 0,94. El filtro paso bajo correspondiente es este, o sea que Butterworth nos dice quiénes son b sub 0, b sub 1 y a sub 1. Ahora yo quiero diseñar un filtro paso alto con frecuencia de corte 0,31. Pues ahora hago este cambio de variable, o sea, b sub 0, b sub 1 y a, ya sé quiénes son, es simplemente sustituir valores, operáis y llegáis a esto. Si ahora representáis la respuesta en frecuencia de este nuevo filtro, pues os queda la curva verde. Y efectivamente veis cómo esa omega p, que era 0,94, este era el filtro inicial, el azul, pues tenía esa frecuencia de corte que pasa por 0,5 a la frecuencia 0,94, y el nuevo filtro, que es el que pasa por 0,5 a la frecuencia 0,31, pues sería el filtro paso alto que corresponde a esta función de transferencia. Lo que tenéis como ejercicio es que repitáis todo esto. Incluso ha habido algún alumno que algún año pues ha hecho una rutina que, dado un filtro paso bajo, implementa esto de forma genérica, ¿no? O sea que coge un filtro paso bajo y lo transforma en un filtro paso alto, implementando estas transformaciones para cualquier orden del filtro, no solamente para un orden del filtro fijo, como tenéis aquí, de orden 1. ¿Qué es lo que hemos visto en esta sesión? Pues en esta sesión lo que hemos visto ha sido cómo diseñar filtros de acuerdo al criterio de Parks-McClellan, y quizás lo más importante de ese criterio es que tenemos que definir un criterio sobre qué es lo mejor para nosotros. Si lo mejor es para nosotros tener un error cuadrático medio en frecuencia mínimo, pues sabemos ya que la mejor respuesta es enventanar la respuesta al impulso del filtro ideal, que será uno de los resultados que poníamos al principio de la sesión. Pero si cambio mi criterio de qué es lo óptimo, por ejemplo, Parks-McClellan lo que quiere es tener errores máximos que sean lo más pequeño posible, pues entonces la solución es otra, y es la que da el teorema de la alternancia. Luego además hemos visto cómo diseñar filtros por medio de aproximaciones iterativas, de forma que nos adaptemos a respuestas en frecuencia muy complejas. Eso eran el algoritmo de aproximación iterativa. Y por último hemos visto cómo transformar filtros que están diseñados para filtros paso bajo, como filtros paso bajo, pues cómo transformarlos a filtros paso alto, o filtros paso banda, o filtros paso bajo de otras frecuencias. En conjunto, en todo el tema, pues lo que hemos visto ha sido el diseño de filtros, bien, o filtros IIR a partir de especificaciones continuas, que hemos visto cómo diseñar filtros de Butterworth, de Chebyshev. Los de Cauer no hemos visto, pero bueno, hemos visto cuál es la idea y están implementados en MATLAB, con lo cual vosotros ya podéis hacer una idea de qué es lo que se está calculando por debajo. Luego hemos visto cómo hacer filtros IR discretos a partir de estos filtros continuos, y utilizando dos criterios. Uno, que era la invarianza de la respuesta al impulso, es decir, que la respuesta al impulso discreta sea simplemente una versión muestreada de la respuesta al impulso continua, y la transformación bilineal, que lo que hacía era, bueno, teníamos un problema con el diseño anterior de aliasing, que no nos permitía diseñar filtros paso alto. Bueno, pues ahora con la transformación bilineal sí que podemos diseñar filtros paso alto. ¿A costa de qué? Pues a costa de introducir una no linealidad en la fase importante. Luego hemos visto los filtros FIR discretos. Los filtros FIR tienen ventajas sobre los filtros IR, en el sentido que son siempre estables, por mucho que cuanticemos los coeficientes. Un filtro FIR es estable por definición, tiene fase lineal
si lo hacemos que tenga simetría con respecto a una muestra. Y hemos visto varias técnicas. Hemos visto la técnica de enventanado a respuesta al impulso, hemos visto las ventanas óptimas de Kaiser, hemos visto otra serie de aproximaciones óptimas como son las del algoritmo de Palmas-Cleland en los que se cambia el criterio de qué es lo óptimo, y luego hemos visto las aproximaciones iterativas. ¿Los filtros FIR son siempre mejores que los IR? Pues no. Los filtros FIR tienen ventajas frente a los IR como hemos visto, pero también tienen sus desventajas. La desventaja principal es que si para conseguir una determinada respuesta en frecuencia, sobre todo cuando son respuestas muy abruptas, pues necesito un filtro FIR de orden muy alto. Normalmente esas respuestas muy abruptas las puedo conseguir con filtros IR de un orden mucho menor. Y tener menor orden significa tener menor cálculo y por lo tanto puedo hacer o más muestras por segundo o necesito un procesador de menos potencia para poder calcular mi filtro. Luego hemos visto por último las transformaciones en frecuencia, es decir, cómo soy capaz de pasar de filtros paso bajo a filtros paso alto o paso banda, simplemente haciendo un cambio de variable en la función de transferencia del filtro. Vamos por último un par de applets. Uno es un applet de diseño de filtros. Aquí veis cómo podéis, esto es simplemente para filtros paso bajo, entonces tenéis que decir aquí cuál es la frecuencia de corte de vuestro filtro. Entonces pues tendríamos, pues, por ejemplo, una frecuencia de corte de 3400. Aquí podéis decir si es filtro paso bajo, filtro paso alto. Bueno, luego si queréis un filtro IR, un filtro FIR, ahora ya sabéis qué significan los Chebyshev de tipo 1, tipo 2 y Butterworth, qué significan todas estas cosas de remez, es Park-McClellan, invariante al impulso, invariancia al impulso, luego diferentes tipos de ventanas que ya sabéis todos cómo están, ¿no? Y luego pues es simplemente si queréis ver la respuesta al impulso de forma lineal o en decibelios. Bueno, pues vamos a diseñar el filtro y aquí tenéis la respuesta en kilohercios. Este eje lo representa como frecuencia continua, pero vosotros sabéis que lo único que se ha hecho ha sido una transformación del eje de frecuencias discretas, que normalmente está entre 0 y pi, a las frecuencias continuas correspondientes, aplicándole la frecuencia de muestreo. Luego aquí tenemos la respuesta en amplitud, puesta en decibelios, nos dice cuál es el orden, cuál es la frecuencia de corte normalizada, esa es la omega menos 3. Luego aquí, por ejemplo, pues tenemos el diagrama de polos y ceros, nos dice dónde están los polos y dónde están los ceros. Aquí nos lo representa de forma gráfica. Y aquí nos da los coeficientes de secciones de orden 2. Fijaos cómo nos da a sub 1 y a sub 2, nos da a sub 0 porque a sub 0 supone que es 1. Y luego la b sub 0, b sub 1 y b sub 2 correspondientes. O sea que ya lo tenéis y ya sabemos del tema anterior qué significa esto de las secciones de orden 2. Estas son secciones que van en paralelo, etcétera. Eso por un lado. Otra herramienta que es muy útil es esta del diseño de filtros de MATLAB. Y tenéis las especificaciones. Las especificaciones pues define una serie de variables, f de paso, o sea, final de la banda de paso, comienzo de la banda de rechazo. Tenéis que dar aquí. Las podéis dar en hercios, las podéis dar normalizadas de 0 a 1, etcétera. Luego tenéis que decir cuál es la frecuencia de muestreo. Luego tenéis que decir cuáles son los rizados en la banda de paso y en la banda de rechazo. Los decimos, podemos decirlo en decibelios, podemos decirlo en unidades naturales. Y tenemos que decir si es un filtro paso bajo, paso alto o lo que nosotros queramos. Bueno, a diseñar un filtro paso bajo con estas especificaciones. Y si queremos que sea FIR X Ripple, X Ripple es la Park-McClellan. O si queremos que sea IR con diferentes tipos, etcétera. Bueno, vamos a poner FIR X Ripple, diseñamos el filtro, pues tenemos aquí esas alternancias, las vemos aquí perfectamente. Aquí también se ven las alternancias y podemos ver diferentes vistas, pues la respuesta en amplitud. Podemos ver la respuesta en fase, que tiene fase lineal. Estas discontinuidades ya sabéis que se corresponden a ceros que están en el círculo unidad.
Podemos ver las dos juntas, podemos ver el retardo de fase. El retardo de fase, como corresponde a un filtro de fase lineal, pues será constante. Podemos ver la respuesta al impulso. Aquí tenéis la respuesta al impulso. El diagrama de polos y ceros. ¿Veis? Aquí están los ceros en el círculo unidad. Y aquí tendríamos los ceros que corresponden a la banda de paso. Aquí vemos como esto efectivamente es un filtro paso bajo, ¿no? Tenemos hasta toda esta banda está pasando y luego la banda de rechazo, que sería toda esta. Aquí tenemos un filtro orden 50. Bueno, pues tendremos 50 polos en el origen. Si ahora relajamos las especificaciones del filtro, por ejemplo, pues ponemos, en vez de que tenga un mayor rizado en la banda de rechazo y diseñamos, pues vemos cómo efectivamente se nos relaja el filtro y en vez de orden 50 pues tendríamos orden 39. Bueno, aquí tenéis una herramienta muy potente para diseñar filtros de todo tipo, ¿no? Incluso filtros multibanda, filtros de rechazo banda, bueno, cualquier tipo de filtro que vosotros necesitáis en el futuro, pues esta es una herramienta muy sencilla. Luego podéis ver también los coeficientes. Los coeficientes estaban en algún sitio. Aquí están los coeficientes. Que, bueno, como esto es un filtro FIR, pues solamente tiene coeficiente en el numerador, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos visto. Para esto nos hemos estado preparando durante todo el curso. Ha sido para diseñar filtros. Y de hecho, cuando salgáis de aquí, pues se supone que por lo menos diseñar filtros sabéis. Y va a ser uno de vuestras herramientas, pues más preciadas en el sentido de que luego no, fuera de la ingeniería de comunicación normalmente no se suele saber diseñar filtros, ¿no? Y ya sabéis que tienen una importancia muy grande en el procesado de señales, en voz, en comunicaciones, etcétera.